Está bien. Ilya se tapó la boca con la mano para ocultar su sonrisa ridícula. Fue un fin de semana divertido. Todos tuvieron mucho tiempo libre el sábado antes de la competencia de habilidades de esa noche. Muchos de los chicos estaban perdiendo el tiempo alrededor de la piscina, tomando el sol de Florida o se dirigían a la playa. Shane pasó parte de la tarde junto a la piscina. La liga había pedido a los fanáticos que votaran por los capitanes del equipo All-Star este año y lo eligieron a él. Shane se sintió un poco avergonzado porque ya había sido capitán en 2 temporadas anteriores. Además, Shane solo tenía 25 años. Para ser nombrado capitán de Ilya se había sentido muy dulce. Ilya estaba en la piscina con un par de jugadores más y sus hijos, siendo ruidoso y haciéndose el tonto. Shane estaba sentado viendo a los niños jugar en una carrera de natación. Siempre perdía, luego actuaba indignado y acusaba a los niños de hacer trampa. Los niños se reían tanto que Shane estaba preocupado de que pudieran ahogarse. La última carrera, anunció Ilya, partido de campeonato. El ganador se lleva todo. Ninguna otra carrera cuenta. De ninguna manera, uno de los niños gritó. Vamos, una carrera más. Si pierdo, les compraré barras de caramelo de la máquina. Y eso fue suficiente para que los niños se alinearan en un extremo de la piscina. Oye, Shane, Ilya llamó de repente a Hollander. Shane asintió con la cabeza. Tienes que mirar, de acuerdo, dijo Ilya. Asegúrate de que ninguno de estos tramposos haga trampa. Chicos, ¿saben quién es ese tipo?, preguntó Ilya. Shane Hollander. La mayoría de los niños gritaron a la vez. ¿De verdad?, dijo Ilya, fingiendo conmoción. ¿Han oído hablar de este tipo? Ellos rieron. Uno de los más valientes dijo, es el mejor jugador de la liga. Está bien, estás fuera de la carrera, fuera de la piscina, estás fuera de Florida. Adiós, ¿dónde está tu papá? Los niños se rieron más. Shane también se rió. Se preguntó si Ilya alguna vez pensó en tener hijos. Era muy bueno con ellos. Finalmente comenzó la carrera. Ilya tomó la delantera temprano, luego fingió haber sido atacado por un tiburón. Tienes que comprarnos golosinas, dijo uno de los niños. Está bien. Oye, Shane, necesito $10. Shane casi lo maldice, pero luego recordó a los niños. ¿Boston dejó de pagarte o algo así?, dijo Shane y sonrió. Olvidé mi billetera. Por supuesto que sí. Ilya salió de la piscina. Shane se quedó sin aliento mientras lo veía sin camisa caminar hacia él. Su traje de baño estaba mojado y el agua le caía por el rostro. Cuando llegó a la silla de Shane, sacudió la cabeza violentamente para que el agua cayera sobre la ropa seca de Shane. Eres un tonto, Shane gritó. Ya basta. En cambio, Ilya se agachó y lo rodeó con los brazos. Los ojos de Shane se agrandaron. Oye, aléjate. Se sorprendió de que él hiciera algo así en público. Estaba un poco emocionado, pero para todos los que miraban era típico de Ilya, ya que era un poco tonto y juguetón. Todos se reían mientras Shane se retorcía en un intento poco entusiasta por liberarse. Cuando finalmente lo soltó, Shane lo empujó y trató de parecer molesto, pero sabía que su rostro estaba sonrojado y no pudo evitar sonreír. Ilya se enderezó en toda su altura. Cada centímetro de él era dorado reluciente. Shane lo podía ver. Shane necesitó cada gramo de fuerza de voluntad para evitar acercarse a él. Lucía tan bien. Estaba mirando directamente a Shane con su cabello mojado cayendo sobre sus ojos, y Shane siguió su mirada. Su camisa estaba mojada y se la pegaba. Era una camisa de cuadros de blanco y azul, y algunas partes estaban transparentes ahora. Arruinaste mi camisa, dijo Shane. Lo siento, dijo Ilya, pero no parecía arrepentido. Shane se lamió el labio inferior. Ilya se apartó rápidamente de él. Oye, amigo, necesito $10. Shane Hollander es un tacaño. Ilya se movió de centro a banda derecha para el juego de los All-Star para poder jugar en línea con Hollander.
Estaba feliz de hacerlo. Había estado esperando durante mucho tiempo la oportunidad de jugar con Shane, y jugar con él era todo lo que había imaginado que sería. De hecho, se sentía mal por su compañero de línea izquierda, Carson, porque para Ilya no había nadie más que ellos en el hielo. Shane realmente podía seguir el ritmo de Ilya, y era como si estuvieran leyendo la mente del otro cuando pasaban el disco. Apenas habían tenido tiempo para practicar juntos. Simplemente todo iba bien, de una manera que Ilya nunca había hecho con ningún otro jugador. Fue muy apasionante. Ilya recibió un pase de uno de los defensores y se fue. Cuando miró a su izquierda vio que Shane estaba ahí con él. Cruzó la línea azul. Le dio el disco a Shane. Se lo devolvió a Ilya. Se lo lanzó de vuelta en el último segundo. Shane nuevamente hizo un pase limpio hacia la esquina superior de la red para su cuarto gol del juego. Shane levantó los brazos en celebración y se veía tan feliz, estaba radiante. Tenía los ojos arrugados y las mejillas enrojecidas. Ilya lo abrazó y Shane lo rodeó con ambos brazos, con fuerza. Ilya sintió el cálido aliento de Shane en su cuello y pudo ver el brillo del sudor en su piel. Ilya lo besa con fuerza en la mejilla. Estaba seguro de que para la multitud solo se trataban de las habituales travesuras desagradables de Ilya, que el beso era solo otra forma de molestar a Shane. Pero la verdad era que simplemente no pudo evitarlo. Había visto una oportunidad y la había aprovechado. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.